Bien, dice la escritura, yo tengo otra versión, usted lo sigue con su vista. ¿Ya estamos? Amén. Después de esto, Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y rodeó y atacó la ciudad de Samaria. Pregúnteme por favor, ¿después de qué, pastor? Resulta que el rey sirio estaba muy molesto con Eliseo porque ninguno de sus planes le salía. Él quería atacar y Eliseo avisaba al pueblo de Israel, al pueblo de Samaria, y no fructificaban los ataques. Entonces el rey estaba muy molesto con el profeta Eliseo. ¿Hasta ahí estamos? Verso 25. Los soldados no permitían. Entonces dice que después de eso, dice el verso 24, se reunió todo el ejército. ¿Estás conmigo? Verso 25 dice que los soldados no permitieron que nadie entrara a la ciudad con alimentos. Por eso hubo una gran escasez de alimentos en la ciudad. Fue tanta el hambre que la cabeza de un burro se vendía por 80 monedas de plata y un cuarto de litro de estiércol por 5 monedas de plata. Diga conmigo, hambruna. El rey de Israel estaba caminando por el muro de la ciudad y escuchó a una mujer que gritó: mi señor y mi rey, por favor, ayúdame. Antes de que yo siga, quiero que usted comprenda de qué tamaño era la crisis, que una cabeza de un burrito, la cual no tiene tanta carne, estaba sobrevalorada, estaba en un precio exorbitante, y que la gente, como no había qué comer, decidieron empezar a comer estiércol. Dice la palabra en otra versión que era estiércol de paloma, pero al final de cuentas era estiércol. ¿Sí estás conmigo? ¿Qué tanta hambre, qué tanta crisis, qué tan duro de haber sido que no permitieron ingresar alimentos, que el hambre te hacía tener antojo de, aunque sea un caldo de cabeza de burro que no tiene carne, o peor aún, comer estiércol de paloma? Y todo estaba sobrevalorado y estaba desorbitados los precios. ¿Estás conmigo? En ese momento en el que estaba sitiada Samaria, el rey de Israel, que se llama Joram, él estaba caminando por los muros cuando una mujer muy desesperada le dijo: mi señor, mi rey, ayúdame. El rey de Israel, estoy en el verso 27, le dijo: si el Señor no te ayuda, ¿cómo puedo ayudarte yo? De ahí estamos viendo ya su actitud. Le está diciendo: si Dios no puede ayudarnos, ¿cómo lo he de hacer yo? No te puedo dar grano del lugar donde se trilla, ni vino del lugar donde se pisa la uva. Y enseguida el rey preguntó: ¿qué te pasa? Pero ¿qué te pasa?, le dice. Ella dijo: mira, esta mujer me dijo, dame a tu hijo y nos lo comeremos hoy, y mañana comeremos al mío. ¿Estás conmigo? Verso 29, pasa lo impensable. Pasa lo que la crisis te hace hacer en un extremo tremendo. Dice el verso 29, así que ella le está contando al rey: así que hervimos a mi hijo y nos lo comimos. Al otro día le dije: oye, dame a tu hijo para que lo comamos, pero ella lo escondió. Cuando el rey escuchó lo que le dijo la mujer, rompió su vestido. Mientras caminaba por el muro, la gente vio que llevaba como ropa interior la ropa áspera, la cual significaba que el rey estaba triste. Y el rey dijo: que Dios me castigue si no le corto la cabeza a Eliseo antes de que termine este día. ¿Qué es la hambruna, amados? La hambruna es la carencia de alimentos
en un lugar determinado. A veces hablamos, ¿verdad?, de África porque es lo que nos han enseñado, ¿no? Allá en aquel lugar donde los niños y las personas son morenitas. ¿Estás conmigo? Y decimos, allá tienen hambruna. Pero el pueblo de Israel pasó por lo mismo. Varias veces, desde el tiempo de los jueces, el Señor hizo que su pueblo pasara por hambre extrema. Bendigo tu vida. ¿Amén o no amén? Bendigo tu vida que no has pasado hambruna. Bendecimos nuestro estado, que hasta donde yo sé, todos acá los veo muy repuestitos y no hemos sufrido, y me incluyo, no hemos sufrido el hambre extrema. ¿Estás conmigo? Pero obviamente esto nos va a hablar en dos vertientes, el lado espiritual y el lado terrenal. ¿Estás conmigo? Entonces, el rey sirio, que buscó sitiar, ¿verdad?, a Samaria, donde estaba el rey de Israel, y puso a los soldados a hacer guardia para que no entraran los alimentos. Y el pueblo de Israel empezó a sufrir y a sufrir, de tal manera que empezaron a comer lo que no se debe de comer. ¿Estás conmigo? Pero nos debemos de poner en el lugar del rey de Israel, el rey de Samaria, en pensar por qué estaba caminando sobre la ciudad, sobre los muros. ¿Por qué? Otro punto. ¿Por qué el rey se enoja con Eliseo? ¿Por qué el rey tiene la actitud con esa mujer que está desesperada para decirle, bueno, pues no soy Dios, ¿verdad? Si el Señor no te ayuda, ¿cómo puedo ayudarte yo? ¿Cuántos han experimentado esa situación? Que te acercas a una persona que crees que te puede ayudar y esa persona te menosprecia, te desprecia. A veces sucede hasta en la misma familia. ¿Amén o no amén? Y después el otro punto es, ¿por qué se enoja con el profeta Eliseo? Entonces vamos a estudiar. Hay una cita de nuestro Señor Jesús que dice, no solo de pan, dígalo conmigo, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Se la sabe? Conocido. Porque Dios quiere que no andemos pensando nada más en la comida, en los taquitos de cochito, en el pozole al mediodía. Hay más para ti. La vida no es solo comer y beber. ¿Amén o no amén? Claro, todos decimos aleluya cuando hay comida, amén. Cuando hay pozole al mediodía, amén. Cuando abres el refri, ¿verdad? Y está la coca. No, solo al pastor pues, porque es pecador. Abre el refrigerador el pastor y ve la coca que le dice, drink me, tómame. Amén. Pero dice el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan vivirá la mujer. Somos malos. ¿Sí, amén o no amén? ¿O hay aquí un ángel que tenga una aureola y sus alas? No vino. Aleluya. Somos malos. Somos malos desde que cayó Adán y Eva. Somos malos. Hacemos lo impensable. Las crisis, por favor, óigame, las crisis nos hacen tomar decisiones erróneas si no estamos alineados con el cielo.
Estas dos mujeres pactaron en lo oscuro, pactaron en lo secreto y dijeron: tenemos tanta hambre que nuestros hijos pueden suplir, pueden hacerla hoy de comida. Y le dice la otra: sí, claro, comamos primero al tuyo, mañana comemos al mío. E hicieron lo impensable. Otra de las versiones dice que lo cocinaron. No dice la edad, no importa. El hecho es que se lo comieron. Hicieron lo impensable. Porque somos malos. Porque ellos, al ver que no había otra cosa, prefirieron comer estiércol de paloma. Porque ellos, en lugar de orar, porque ellos, en lugar de alabar, de adorar, porque ellos, en lugar de ponerse a cuentas con Dios, prefirieron comer estiércol. Prefirieron ver en una corta visión y comer al hijo de la compañera. ¿Cuántas veces no la hemos regado así? ¿Cuántas veces no hemos cometido ese tipo de desastres? ¿Cuántas veces, por no estar alineados con Dios, hemos tomado malas decisiones? Dios sabe que somos malos. Dios sabe que después de la caída en el paraíso, en el jardín del Edén, hubo un ciclo donde de tanto en tanto nos fuimos haciendo peores y peores y peores. Pero cuando vino el segundo Adán, diga conmigo: Cristo. Dígalo, por favor: Cristo. Entonces, abogado tenemos enfrente de Él. Amén. Hemos pecado, somos malos, tomamos malas decisiones. Las crisis a veces nos llegan acá, hasta acá, y no atinamos a hacer lo bueno. Este pueblo estaba en esos momentos, aunque tenía un gran profeta, diga conmigo, Eliseo, el rey no era el correcto. Toda autoridad es puesta por Dios, amén. Desde el tránsito que tú ves hasta el presidente, toda autoridad es puesta por Él. De uno depende ser correcto, de uno depende ser mejor, de uno depende estar bien. Este rey Joram venía de la familia de Jezabel, venía de la familia de Acab, y él estaba mal. En lugar de estar caminando en el muro, debió haber preguntado al profeta: ¿qué sigue? ¿Qué hacemos? Quiera Dios que cuando tus hijos vengan a decirte que hay una crisis por la cual están pasando, quiera Dios que tu primera frase sea decir: oremos. Que cuando vengan tus hijos a decirte: me pasó esto, papá, me pasó esto, mamá, quiera Dios que entonces tú te armes de valor, porque hay que tener valor para decir: oremos, hijito, oremos, hijita, que se haga la voluntad del Señor. Claro, yo sé que te sale la pistola aquí, que la tienes guardada. Yo sé que afinas las patadas y dices: ahorita va a haber. ¿Cómo que no? O si eres como en mi familia, ¿verdad? Aquí voy a poner acá: de a cómo va a ser. Tenía yo unos parientes, ¿verdad?, que aventaban el billete. ¿Sí me explico? ¿Sí? Quiera Dios que lo que sea que te vienen a decir, como estas dos mujeres y el rey que representa a un padre, tu primera opción sea orar. Tu primera opción sea reconocer que en tu casa ha habido pecado. Reconocer que tus caminos han sido malos. Reconocer que le puedes decir a Dios con valentía: ayúdame, endereza la vereda, endereza el camino. Y no como este rey que decía: si Dios no nos ayuda, entonces ¿yo qué puedo hacer? Ahí hay un hombre desvalorizado. Es un rey que no cree que es rey. Es un rey que tiene autoridad pero no la usa.
Y sí, le da tristeza que unas mujeres hayan optado por comerse a su hijo. Le llegó la crisis hasta la cara y la vergüenza de mostrar las vestiduras rasgadas en señal de tristeza, de desesperación. Pero no es nada más ponernos tristes. Los papás, los hermanos mayores, incluso los hijos, cuando hay alguna situación en casa, no es nada más ponernos tristes. Yo le hablo a los espíritus entendidos que están aquí, de decir que cuando viene la crisis, ponernos a cuentas con Dios. Ay, pastor, pero ¿cómo le hago? Cierra tus ojos y cuéntale al Señor el problema. Y si te da para doblarte, dobla tus rodillas. Y si te da para tirarte en el piso, tírate en el piso y cuéntale al Señor el problema, la crisis que estás atravesando, que viene, que surgió. Nadie espera, nadie se levanta en las mañanas y dice, la crisis que hoy venga, Señor, ayúdame. Siento la presencia del Señor. Nadie se levanta de la cama a decir, hoy afronto la crisis. No queremos crisis. Bueno, al menos el pastor no quiere. No sé usted. Yo no quiero malas noticias a cada rato en el teléfono. No quiero mensajes de WhatsApp que me vayan a hacer llorar. Pero si tú estás, si te conmueve las entrañas, como vimos el domingo pasado, si te conmueve las entrañas, el dolor de la crisis, el dolor de ver a tus hijos tal vez derrotados, el dolor, o tú eres hijo y el ver a tus padres derrotados, tienes que hablar con Dios. Tienes que ponerte a cuentas con el Señor. Joram no lo hizo. Joram, en lugar de reconocer la escasez, en lugar de reconocer que estaba sitiado, amarrado, que no podía hacer nada, que estaba atrapado, en lugar de ponerse a cuentas con Dios, y esto parece casos de la vida real, se enoja con el pastor, se enoja con Eliseo. Yo siempre agarro de relajo cuando vienen y me cuentan y algo, ¿no? Y les digo, el pastor tiene la culpa, ¿verdad? Algunas ovejas no se lo quería decir, pero sea lo que sea, el pastor tiene la culpa, la pastora tiene la culpa. Joram es el padre que no sabe qué hacer y se enoja con la figura de Dios, se enoja con el profeta y dice, antes de que anochezca lo voy a decapitar. ¿Cuántas veces no te has enojado? No con el pastor, digo, gracias a Dios aquí ha habido gente que sí se enoja, pero no me quiere cortar la cabeza, ¿verdad? Digo, pasa. ¿Cuál es el problema? Que te enojes con Dios. Joram es un rey que vive alejado de Dios. Joram es un rey que viene de una casa llena de satanismo, te lo voy a poner así de fácil. Jezabel era una mujer satánica. De ahí venía él y en lugar de ponerse a cuentas con Dios, lo que hace es enojarse con el profeta. Es retomado en el nuevo pacto el ministerio de Eliseo. Muchas viudas hubieron, muchas viudas con crisis, muchas viudas pobres, muchos leprosos. Pero cuenta ahí, y es el Señor Jesús el que lo cuenta, pero a uno vino la sanidad, a un capitán llamado Naamán. Entonces, crisis habrán, fraudes habrán en tu vida, muchas cosas que no queremos las vamos a vivir como iglesia, como comunidad, como familia. Pero la voluntad del Señor es soberana. ¿Qué te conviene a ti como iglesia?
como persona creyente, estar a cuentas con Dios. En lugar de reconocer lo mal que se ha hecho en su reino, la debilidad que tuvo al permitir que no le dejaran ingresar alimentos, ahí llevamos 2 errores. La debilidad de no salir a luchar, la debilidad de no confiar en Dios, de no confiar en el profeta. Recordemos que en el Antiguo Testamento el profeta dictaba el camino, era un consejero del rey, y el rey se apoyaba en el profeta. Para los que les gusta la política, ese es un modelo a seguir. Ojalá ese estuviera otra vez presente eso. Ahora que vemos, ¿verdad?, que al presidente lo guía un brujo, y por eso estamos como estamos. Amén. Pero Joram, en lugar de reconocer sus errores, lo que hizo es aparentar la tristeza, estar triste en ese momento y después enojarse con Dios. Yo sé que tú has vivido crisis. Yo sé que incluso hay corazones acá todavía de luto. Yo sé que has vivido lo impensable. Yo sé que de pronto hiciste lo que no pensaste que jamás pudiste haber hecho. Yo lo sé. Pero en esta hora tu mente debe de cambiar, tu espíritu debe de cambiar. Porque ponernos a cuentas con el Señor es un privilegio para todo aquel creyente. Tú ya no eres, tú no vives en Israel, donde un rey viene de una casa de brujería. Tú vives en México, tú vives en Tuxtla Gutiérrez, mal que bien, pero vives acá y tu tierra es bendita. Amén. ¿Cuántos avientan la semilla de papaya en la banqueta porque ya piensas que es basura y ¡prum!, de repente el gran palo de papaya y tú no hiciste nada? ¿Amén o no amén? Esa es la tierra en la que estamos viviendo. Esa es la tierra en donde, entiendo, el Señor no ha permitido una hambruna, pero sí ha permitido una hambruna espiritual. No solo de pan viviremos. Porque peor que una hambre física es que tú no tengas hambre espiritual. Hoy tú no te puedes dar el lujo de dejar pasar las horas sin hablar con Dios, los días sin hablar con Dios, las semanas sin hablar con Dios. No seas como el pastor Mino, que llegaba cada domingo de resurrección a la iglesia y llegaba todavía con su cara de cínico. ¿Cómo están? No seas así como yo. Gracias a Dios que la libré. Pero yo no quiero que seas así. Porque mi relación con Dios era una vez al año y órale, vaya Dios. ¿Con qué cara después me acerco a pedirle consuelo cuando las cosas se están derrumbando en la casa? Y muchos de nosotros hemos pasado por ese camino tan fuerte. Deja tú a las mujeres que planearon comerse al hijo y a uno se lo comieron. Si tú no has sentido hambre por Dios, si tú no has sentido hambre para que las cosas mejoren en tu casa, entonces hay algo ahí que está impidiendo que la conexión sea vertical con Dios. Hoy estamos viviendo tiempos donde, bueno, esto creo que lo he repetido todo el año pasado y todo este año. Estamos viviendo una guerra de doctrinas. Y la gente viene y dice, yo tengo la mejor doctrina. Yo tengo al mejor pastor, yo tengo al mejor apóstol, yo tengo la mejor iglesia. Yo tengo las mejores canciones de alabanza, se tocan.
Y parece que nuestra guerra está olvidada, que nuestra guerra no es contra el hermano. Nuestra guerra no es contra sangre y carne. Nuestra guerra es contra potestades, dominios, gobernadores de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Pero estamos envueltos en que qué alabanza sí está bien teológicamente y qué alabanza no. Claro, tú tienes que discernir que no toda la música cristiana es cristiana, que no toda la música cristiana se puede cantar en una iglesia. Eso tú lo tienes que discernir y eso es algo en tu desarrollo personal. Pero no entres al campo de donde eres juez, no caigas en el juego de las redes sociales donde todo el mundo critica lo que tiene que, todo lo que critica lo que ni entiende. No caigas en el juego de hablar mal de otra doctrina. ¿Cuántos dicen amén? Ahora que si hay alguien acá que ha pasado por tiempos de hambre física, gócese. Porque así como ha tenido hambre física, se le ha despertado el clamor de Dios para decirle al Señor, sáciame. Y el Señor lo hará. Porque el Señor es un proveedor. Diga conmigo, Shaddai. Quiere decir que provee, que da. Le decía yo que se nos olvida quiénes son nuestros enemigos. Y en lugar de hacer un solo frente, estamos divididos por cuestiones de vestimenta, por cuestiones de frases, de palabras, de culturas, de donde venimos. Estamos divididos. ¿Amén o no amén? El sábado pasado, y es un testimonio que se las voy a dar por la misma ofrenda, llegamos al albergue. Desgraciadamente no hay evidencias porque nos dijeron que 0 fotos y 0 videos. Y llegamos y conectamos el equipo y yo entré de la mano, del brazo con mi tío Froilán, con el hermano Froilán. Y cuando bajamos el tercer escalón y vimos a la gente, que algunos ya estaban esperándonos sentaditos como si fuera una asamblea, porque así más o menos se manejan ellos. Y de pronto la voz de alguien dijo, ya llegó Carranza. Y yo venía de la mano con él y yo la verdad no entendía. Yo venía pensando cómo iba yo a entrar a la prédica. Y venía yo orando que los cables funcionaran, que todo esto. Y miraba yo al hermano Juan Manuel, ahí apuradísimo, agachado. Cuando escuché, pero alguien gritó con todo, ¿no? Ya llegó Carranza. Que hasta al segundo y medio dije, caray, dije, me volteé y vi a la persona media, todavía, ¿verdad? Saliendo de las intoxicaciones. Mi primer impulso fue decirle algo, ¿verdad? Algo decente, ¿no? Abusado. Pero al verlo a la persona ya grande, que no, tal vez su cabeza no estaba entendiendo. Y vi a mi tío y lo volteé a ver y a mi tío le había dado risa. Los años, ¿verdad? De la experiencia. No se va a poner gracias a Dios, su temperamento ha bajado de aquel hombre que vino hace 9 años. Amén. Ya no es aquel que va a agarrar la pistola, ¿no? Que va a agarrar la Biblia. O que va a decir algo, ¿verdad? Que le brota, ¿verdad? Del vientre. No. Calmado, en paz, pacífico. Se empezó a reír. Yo todavía así con mi cara de no, así como que no sé qué pasa, ¿no? Llegamos, todo hermoso, la alabanza, la prédica, pero al terminar yo le dije a mi tío, vamos, ven, vamos a saludarlos a todos. Ya no supe si ahí estaba el que gritó eso. Ya no importaba, ¿sí me entiendes? Ya no importaba. Porque cuando se acercó mi tío empezó a exhortarlos. Ahora sí, ya sin la risita, ¿verdad?
Ahora sí, ya es serio. Lo que ha puesto el Señor con él en evangelismo, yo siempre se lo he dicho, tú invita al que quiera, a los que tú quieras, sean de tal edad o de menos edad, tú invítalos, tío. Y él ya sabe, y la primera exhortación fue decirles, primero en el público, decirles, tengo 90 años. Yo también estuve como ustedes. Hay que tener valor para decir eso. Yo también estuve como ustedes. Yo les invito, les digo muy serio, a que palabras más, palabras menos, a que analicen su vida para que saliendo de acá puedan hacer algo bueno. Y después, cuando nos acercamos, uno por uno, todos empezaron a saludar a mi tío con tanto respeto, con tanta como ese vacío que ellos tienen, como esa figura de decir, sí se puede, sí hay una esperanza, sí se puede salir del vicio, sí se puede salir de las adicciones. Pero necesitaban escucharlo de alguien que ya pasó por esa vereda. ¿Mande? Les dio una bendición paternal. Así que en esta hora, ese es el testimonio. Y cierro ahí, porque lo más importante es tú. ¿Qué le vas a decir a Dios? ¿Cuál es la visión de tu vida? ¿Estás en la crisis? ¿Estás en el valle de la decisión todavía? ¿Estás en la enfermedad? ¿Acomodado? Pero si la crisis tú dejas que avance, amada iglesia, amados todos, y no pones en acción la oración, el hablar con Dios, pedir sabiduría, entonces va a pasar esto. Vamos a llegar a puntos extremos, vamos a hacer lo impensable, vamos a echarle la culpa a Dios de lo que nos pasa. Ya deja tú al pastor, al profeta, al apóstol, al músico, al líder de alabanza, échale la culpa, pues, si así estás contento, échanos la culpa. Lo que no queremos es que le atribuyas a Dios el despropósito. Estar enojado con Dios no te conviene. Estar enojado con Dios te cierra las puertas. Estar enojado con Dios te hace ser un ciego espiritual, te hace ser un sordo espiritual. Ponte de pie, por favor, ayúdame, Juan Pablito. Cierra tus ojos. La presencia del Señor está aquí. Él toca corazones, cambia mentalidades, sana a los enfermos, libera al cautivo. Si hay crisis en tu casa, este es el tiempo de hablar con Dios. Este es el tiempo de decirle al Señor, no puedo más.